Andro, ¿sí? ¿Ya? Hola, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Me han atracado en la puerta y me han dicho que sí podía venir a presentar a Begoña Olavide y yo lo hago encantado, aunque no tenía absolutamente nada preparado. Es lo que tenemos la gente que trabajamos así en esto de los medios de comunicación. Bueno, primero, antes de presentar a Begoña, me voy a presentar yo, porque soy Fernando Íñiguez y tengo un programa en Radio 3 de músicas tradicionales y folk, que se llama Tarataña, que se emite sábados y domingos. Yo hago aquí ya mi cuña de promoción también, sábados y domingos en Radio 3, y también escribo del País. De hecho, estos días se ha publicado ya un reportaje sobre lo que está pasando aquí en Frigiliana. Y estas cosas que pasan aquí en Frigiliana tienen la sorpresa también de tener a una persona como Begoña Olavide, que lleva años dedicándose a la música, a la recuperación de músicas tradicionales, músicas antiguas, españolas, que además engloban perfectamente con la filosofía y el concepto de este festival, profundizar un poco en el conocimiento de lo que fue la España de las tres culturas, la España mudéjar, la España sefardí, la España judía, la España árabe, la España mora, cristiana, etc. Se habla de que fueron tiempos de tolerancia, de encuentro. Seguramente no fuera tan verdad. Bueno, hay estudios de hecho que no dicen que fuera tan verdad, que los judíos, moros y cristianos no nos llevábamos tan bien como parece idílico, pero yo creo que Frigiliana Tres Culturas intenta recuperar precisamente, o por lo menos coger esa parte, la parte más buena o más positiva que tuvo el encuentro de las tres religiones monoteístas reveladas que convivimos aquí durante tanto tiempo antes de que España fuera España. Y yo creo que Begoña Olavide refleja precisamente eso. Ella tiene un montón de obra grabado con muchísima gente, domina muchos estilos, muchas tímbricas antiguas españolas. Y hoy además de la conferencia que va a dar sobre la influencia del Magreb en España, también la podremos ver aquí mismo, aquí abajo, ya haciendo música en directo. Así que después de este atraco a mano armada que me han hecho aquí en la Casa del Apero, pero encantado de estar, es un honor y un placer para mí presentar a Begoña Olavide. Yo prefiero estar de pie. ¿Dónde? De pie. ¿A de pie? Sí, un ratito. Bueno, da igual. Hola, buenos días a todos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Fernando ha dicho sobre las tres culturas, la relación entre judíos, cristianos, musulmanes, que no era tan buena como aparentemente se nos ha dicho, ¿no? Que era un poco el paraíso perdido. Bueno, creo que había sus problemas, pero efectivamente es maravilloso que un pueblo como Frigiliana recoja un poco durante unos días, bueno, pues esos matices, esos toques de cada una de esas culturas y bueno, pueda haber este encuentro. Yo hace 2 años que volví del Magreb, que volví de Marruecos, después de 7 años de estar viviendo allí, mi familia y yo, y estuve allí porque fue un empeño para integrarme dentro de un ambiente musical que desde fuera no podía llegar a entender, a comprender. Entonces, bueno, creo que antes de meterme en estos años, en estos 7 años que pasé allí en Marruecos, pues creo que sería interesante contar un poco qué es lo que me llevó a meterme en un mundo que realmente fue un poquito difícil al principio, pero que luego, bueno, fue fluyendo cada vez más y bueno, ahora mismo lo recuerdo con muchísimo cariño y ha sido una parte muy importante de mi vida, un poco atrevida, pero muy importante y me ha enseñado mucho. ¿Esto no funciona? Ah, que se ha muerto. No, es que había una foto ahí que estoy con... Seguramente que al estar enseñando. Bueno.
Esta foto es que me parece que no es una foto muy buena, pero sí es bastante significativa del ambiente que había allí, y esto es uno de los conciertos, es uno de los conciertos del Misdan de Unanúa, que luego contaré qué es eso. Bueno, voy a hacer un breve resumen de mi vida musical, cómo fue transcurriendo el tiempo para llevarme a la música andalusí. Al principio yo empecé a estudiar solfeo cuando, vamos, era pequeñísima, realmente ni recuerdo cuando aprendí el solfeo, sí recuerdo cuando empecé a aprender a leer la A, la B, esto tengo recuerdos, pero del solfeo no, esto me entró debido de ser antes de aprender a leer, porque si no, no lo entiendo. Entonces, bueno, empecé con el solfeo, un poquito de piano, la guitarra, tal, pero el instrumento ya... que ya me hice, en serio, hice la carrera, fue la flauta barroca. Estuve en el conservatorio, hice la carrera de flauta barroca. Durante esos años también estuve estudiando percusión, hice 3 años de percusión, me encantaba tocar timbales, marimba, me encantaba sentir el ritmo, pero claro, ya llegó un momento que tuve que decidir entre la flauta barroca o la percusión. Yo ya estaba tocando con muchísimos grupos de música antigua, de España y extranjeros, con orquestas, y entonces, bueno, pues la decisión fue quedarme con la flauta, porque era lo que tenía que hacer, era mi carrera. Mientras estaba con la flauta, a mi marido, Carlos Paniagua, que está aquí, que él es luthier, él es constructor de instrumentos de cuerda antiguos, le encargaron un salterio. Un salterio es un instrumento de cuerda. Me voy a sacar este. Voy a poner aquí para que lo vean. No, ya me... Bueno, le encargaron un instrumento que no era este precisamente, sino un salterio. Entonces hizo un salterio triangular con cuerdas metálicas, y esto se lo encargó un grupo de Francia, porque realmente en España había muy poca gente interesada en este tipo de instrumentos. Entonces se lo encargaron. Entonces, bueno, pues a mí era un instrumento que me inspiraba mucho, y empezaba a probar las cuerdas. ¡Qué bonito! Y cada vez lo iba tocando más, cada vez lo iba tocando más, hasta que ya llegó un momento que me pasó lo mismo que con la flauta y la percusión, que tuve que decidir, bueno, ¿qué hago? Porque yo ya tengo la carrera de flauta, vivo, mis conciertos son como flautista, pero el instrumento que más me apetece tocar es el salterio. Entonces el salterio era un instrumento que nadie lo tocaba, con lo cual no podía aprender con nadie. Entonces tuve que empezar a ver la forma de cómo sacar esa técnica para poder tocar este instrumento. Entonces, el instrumento que más cerca estaba del salterio era el canún árabe, que es un instrumento parecido, es de la misma familia, aunque es otra técnica distinta, pero bueno, entonces empecé a meterme en ese mundo, y cada vez me interesaba más, cada vez iba aprendiendo más, y iba yo creando mi propia técnica, pero fijándome en otro instrumento que no era el que yo tenía. Pero bueno, poco a poco fui dando con ello, y ya en estos años decidí hacer un viaje a Marruecos, a ver si podía contactar con alguna gente, porque cada vez me interesaba más la música andalusí, la música árabe. Teníamos un grupo que era el grupo Calamus, con el que empezamos a hacer un poquito de música árabe, cada vez estamos más metidos en eso. Entonces, bueno, pues me fui a Marruecos, hice mi primer viaje sola, llegué allí, bueno, ya tenía el contacto de algún músico, contacté con ellos, y durante ese año estuve yendo periódicamente, pues no sé, cada 2 meses o así, y iba aprendiendo un poco. Poco a poco, o sea, mientras estaba haciendo todos estos viajes a Marruecos, a la vez también
un poquito antes había empezado a estudiar algo de árabe. Entonces recuerdo que estaba trabajando en el teatro con Adolfo Marsillac y me acuerdo que, claro, había muchos trozos que no tenía que tocar, que ya la obra me la sabía de memoria, era ya... Entonces me acuerdo que en esos trozos yo iba practicando Elif, Ba, Ta, Sa, y ahí fue cuando empecé con el árabe. Y ya oía siempre el final del actor, lo que dijera, y yo ya sabía que tenía que tocar, entonces ya me ponía a tocar. Entonces fue una época, bueno, pues muy intensa, con muchas cosas distintas, ya con muchas ganas de investigar y de meterme en este mundo árabe. Y bueno, pues la ECI me facilitó con una ayuda para poder hacer estos viajes, la Agencia Española de Cooperación, y bueno, pues ya me fui ahí. Al principio estaba un poco temerosa, porque es un país que no conocía. Había viajado ya a algún país árabe, pero con el Calamus, con el grupo que teníamos. Pero bueno, claro, no es lo mismo que irte a la aventura sola, sin conocer y sin conocer el terreno. Pero bueno, ahí aprendí, pero la verdad que me pusieron un poco firme, porque me dijeron, una de las personas con las que estaba estudiando me dijo, pero bueno, ¿tú por qué quieres estudiar música andalusí? Si no es ni tu mundo ni es nada. O sea, esto, tú ni sabes árabe, ni has nacido aquí, ni... no sé, ¿por qué te quieres dedicar a esto? Dedícate a otra cosa. Entonces yo dije, bueno, pues, vale, pues me voy a dedicar a otra cosa, pero me voy a dedicar a esto también. Entonces, bueno, pues nada, me volví a España y al poco tiempo, bueno, pasaron unos años, el Calamus ya se deshizo y creamos el grupo Mudéjar. Y ya con el grupo Mudéjar ya empecé a mezclar instrumentos cristianos con instrumentos árabes. Es decir, estábamos, por ejemplo, haciendo un repertorio de música del Renacimiento español, donde la vihuela, que es un instrumento, es como una guitarra antigua, la vihuela, es un instrumento típicamente cristiano, nunca se mezclaba con un laúd árabe, por ejemplo. Pero empezamos a hacer algún tipo de música, y por eso además el grupo al final se llamó Mudéjar, buscando los elementos cristianos y los elementos árabes, intentando ver una conexión. Por ejemplo, en el romance de Paseabas el rey moro. El romance de Paseabas el rey moro por la ciudad de Granada, cartas le fueron venidas de que Álama era ganada. Era un romance que, por lo visto, el conde de Tendilla, en la época de los reyes católicos, prohibió cantarlo a los moriscos, porque decían que exaltaba el ánimo de los moriscos. Y este romance, varios vihuelistas cogieron y hicieron varias versiones para vihuela y canto. Entonces, una de las versiones me llamó mucho la atención, la versión de Luis de Narváez, un vihuelista. Me llama la atención que el ritmo que tiene, dije, pues este ritmo es igual que el ritmo que hay en una de las nubes de Marruecos. Entonces, bueno, viendo esa conexión, dije, es que claro, este romance también lo cantaban los musulmanes. No era solamente un romance ya puesto en manos de los cristianos y ya está. Entonces ahí mezclé el laúd árabe con la vihuela. Al principio fue un poco crítica, decir, bueno, pero por estos, los puristas, entre comillas, decían, bueno, estos elementos no se pueden mezclar, pero bueno, pues poco a poco es una cosa que se ha ido aceptando y ahora mismo ya todos los grupos de música antigua ya hacen estas mezclas lógicas, totalmente lógicas. En fin, bueno, me estoy enrollando muchísimo, no sé. Quiero también decirles a ustedes que si tienen alguna pregunta, díganme, o sea, yo no quiero estar aquí hablando, si no es, no sé, que haya cosas que les pueda interesar, que me pregunten, sin ningún problema, Entonces, bueno, en esta época, ya con el grupo Mudéjar nos establecemos, y bueno, un poquito antes de Mudéjar, un productor americano-japonés, bueno, era americano, pero vivía en Tokio, entre Tokio y Nueva York, me propone grabar un disco de salterio. Entonces, el salterio era un instrumento que tocaba verdaderamente muy poca gente. Entonces, el primer disco que hice en solitario fue el disco de salterio, que es este.
Fue de los primeros digipack que salieron, vamos, tanto como que fue el primero, que en el Corte Inglés por lo visto no lo querían coger porque no había, en los stands no había formato para colocar el digipack. Entonces, MA Recordings, que fue con quien grabé este disco, ya estuvo en contacto conmigo y ya a partir de aquí grabé 4 discos con esta compañía. Este disco yo le tengo especial cariño, es un disco instrumental solamente con salterios, hay 7 salterios, todos construidos por Carlos Paniagua, y son 7 salterios, pues uno de cuerdas metálicas, otro de tripa, en fin, con distintas formas, distintos colores y sonidos. Ya un poquito después de esta época, también me llamó Jordi Sabal para hacer una grabación. Jordi Sabal, algunos me imagino que le conocerán, otros no, es un músico catalán que ha hecho mucho realmente por la música antigua española y bueno, es un poco el capo de la música antigua en el mundo, ¿no? Porque él tiene muchísimos conciertos por todo el mundo. Entonces hice con él una grabación de uno de sus discos, participé en esa grabación y a partir de ahí ya estuve 14 años con él trabajando y como también durante todos estos años fue cuando fui a vivir a Marruecos, fue realmente un poco una locura de vida, porque yo estaba con el grupo Mudéjar, mi grupo, con Jordi Sabal, con un grupo de italianos, con otro grupo de franceses, con los marroquíes también, haciendo conciertos, entonces realmente vivía en el aeropuerto, o sea, mi vida era en el aeropuerto, yo estaba en el aeropuerto con mis carpetas, mi salterio, ahí estudiándome programas distintos, llevaba la maleta a 1000 carpetas, esto es con este grupo, este con este, era un poco una locura, pero fue una locura muy bonita también, de la que ahora mismo me alegro muchísimo de no estar en este momento como estaba antes, porque realmente se acorta la vida, ¿no? Porque es una locura. Pero aprendí mucho, aprendí muchísimo. Entonces, toda la época con Jordi Sabal ha sido muy buena también, porque con Jordi han colaborado muchísimos músicos de muchos países, desde Japón hasta Kabul, hasta Irán, India, Turquía. Había músicos de muchos sitios con los que he hecho muchas giras y bueno, pues todo el intercambio ha sido muy interesante. Había también algún marroquí, pero con otro tipo de toque distinto al de los marroquíes con los que yo estaba. En fin, eran muchos contrastes. Entonces, bueno, todas estas cosas de mi vida me hace de repente ir a Marruecos. Y la cosa fue la siguiente. Me llama Omar Metziwi, que es uno de los músicos marroquíes de Tánger, y me dice que le gustaría que participara en un concierto. Hacía como 15 años que no nos veíamos. Entonces yo dije, bueno, pues vale, sí. Bueno, entonces en un concierto en el que estaba él con su grupo de marroquíes, un grupo de franceses y yo. Entonces, pues nada, me fui, después de tanto tiempo que no iba a Marruecos, hago este concierto con ellos y cuando vuelvo le digo a Carlos, mi marido, pues que realmente siento que tengo algo ahí, una asignatura pendiente, ¿no? O sea, yo llevo toda mi vida como con la música andalusí, pero viéndola desde fuera. O sea, realmente yo no me he metido en esta música a fondo. Sí hablo un poquito de árabe, sé leer árabe, canto un poquito, pero no estoy a fondo con esta música. Entonces, bueno, pues Carlos me dijo, bueno, pues ¿por qué no te vas para allí unos días? Entonces tenía 5 días libres de esta locura de aeropuertos, de estar con los distintos grupos y dije, bueno, pues me voy a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa de mi marido? Cuando de repente le llamo desde Tánger y le digo, oye, mira, ¿qué te parece si nos venimos a vivir aquí a Marruecos? Y entonces él pensaba que era de broma y le dije, bueno, he hecho la matrícula a nuestro hijo en el Instituto Español porque que se acababa el plazo de matrícula y está buscando casa, a ver qué te parece. Y Carlos me dijo, pero bueno, o sea, pensaba que era mentira, ¿no? Estaba muerto de risa, bueno, esto no creo que sea verdad. Entonces, bueno, pues poco a poco se fue dando cuenta que era verdad y cuando ya llegué a España
Ya lo hablamos, a él le pareció bien, él tenía en ese momento, estaba escribiendo sobre el laúd árabe andalusí, entonces era el momento perfecto para coger y ir un año a Marruecos para él escribir su libro y yo meterme con la música andalusí más a fondo y sentir un poco a todos los músicos, el ambiente, en fin, más a fondo. Entonces, bueno, nos embarcamos, nunca mejor dicho, en el ferry. Nos metimos en el ferry con bastantes cosas nuestras, pero como con la idea de que como vamos a estar un año, pues no nos vamos a llevar la casa, ¿no? Bueno, pues este año se convirtió en 7 años, porque al final, bueno, pues nos fuimos liando cada vez más y allí creamos... Allí, bueno, Carlos no se llevó su taller, pero claro, al cabo de los meses fue inevitable llevarse el taller, porque claro, él no podía tampoco tener todos los encargos de instrumentos parados, ¿no? Entonces, bueno, tuvo que trasladar el taller y eso yo creo que ya fue, Carlos, lo que nos hizo un poco ya decir, bueno, es que esto ya, cada vez tenemos más cosas aquí, o sea, la sierra, maderas, de todo, ¿no? Un taller entero de lutería, que eso es mucho. Entonces, bueno, pues nos quedamos ahí ese año y empezamos a restaurar un sitio que era una maravilla, es un sitio que está en la entrada de la Medina de Tánger, que era un antiguo fuerte portugués y que, bueno, Omar Metigui empezó a arreglar este sitio y cuando llegamos nosotros nos involucramos más, total que íbamos arreglando cada vez más, restaurando. Entonces es un sitio en el que hemos estado estos 7 años trabajando. Carlos tenía su taller, teníamos todos los ensayos con la orquesta, bueno, otra vez se ha ido la imagen, bueno, con la orquesta, todos estos músicos son de Tánger, con ellos ensayábamos allí y al principio, bueno, pues eso, yo iba con la idea de la música, de aprender música, pero al final, pues lo que pasó es que, bueno, la música, por supuesto que aprendí muchas cosas, toqué mucho con ellos, pero también hice otras cosas, como por ejemplo la creación de un festival del Tarab Tánger, que fue un festival de músicas del mundo, que eso me ha envejecido 20 años, yo creo, porque fue la locura mayor de mi vida en la que me he metido. Organizar un festival de músicas del mundo en Marruecos. Era yo solamente española, todos los demás marroquíes, yo era bueno, en fin, fue una experiencia muy curiosa y creo que, bueno, salió bastante bien esos años. Y bueno, en fin, no me quiero poner a hablar de Tarab Tánger. ¿Tienen alguna pregunta de musical, de alguna cosa? ¿Nadie quiere preguntarme nada? Por favor, pregúntenme algo. No. Bueno, pues nada. A ver. Bueno, en estos años... mira, este es el grupo de Samira Kadiri. No sé cómo se ha puesto esta foto, pero... sí. Le he debido de dar algún botón que se pasa... Sí. Esto es una orquesta de mujeres con la que estuve ahí, también en Marruecos. ¿Esto cómo se para? ¿Qué? Pero es que no veo la barra esta. Bueno. Entonces, bueno, la llegada a Marruecos, los primeros comienzos musicales, ahora ya voy a hablar de música, ya no de vida, los primeros comienzos fueron verdaderamente difíciles, porque aunque por un lado me facilitaban mucho, la gente era muy amable, me facilitaban la entrada allí, pero también había otro sector de músicos que decían, bueno, esta mujer es mujer extranjera y está en una orquesta fundamentalmente, bueno, no fundamentalmente, una orquesta de hombres que es un poco como una peña flamenca cerrada, española, ¿no? Entonces,
Bueno, lo primero que hice, el primer concierto que hice fue un concierto en un festival que se llama Casa Andaluz en Casablanca, y me tuve que aprender un misán. Entonces, vamos a ver, en la música andalusí tradicional, clásica tradicional, que se conserva en el Magreb, tanto en Marruecos como Argelia como Túnez, se conserva una forma musical que se llama nuba. La nuba es una especie de suite donde hay una serie de canciones encadenadas una detrás de otra que tienen alguna parte de momento libre, de canto libre, que eso puede recordar un poquito al flamenco, pero el resto no recuerda nada al flamenco, por mucho empeño de mucha gente que la música andalusí y el flamenco tienen que ver. Realmente para mí no, pero bueno. Y de estas 11 nubas, cada nuba puede durar a lo mejor 6 horas, 7, 6 horas, a lo mejor una nuba, sin parar. Pero sin parar es sin parar, ¿eh? Bueno, sin parar a lo mejor un momento a toser entre ritmo y ritmo. Entonces, cada nuba tiene 5 misán. El misán es el ritmo, o sea, misán significa ritmo. Y cada misán tiene 3 partes. Una parte del comienzo, una del medio que se llama alcántara y una parte final, el inshiraf, que es ya como la salida. Un misán a lo mejor eso puede durar a lo mejor 2 horas, 2 horas y media, unos más cortos 1 hora y media a lo mejor. Yo el primer misán que hice fue uno que se llamaba el Psid de Rasdail. Y ese ritmo, bueno, pues partiendo de la base de un ritmo, por ejemplo, así, tic, tac, tac, tic, con este ritmo empiezas a hacerte una nuba, pues eso, que te dura, un misán que te dura a lo mejor 2 horas, ¿no? Entonces, la música es una música de tradición oral que ellos conservan en su memoria. Esto no está escrito, pero esta música a la que yo me puse a aprender es la música clásica, porque luego está la música popular, la música tradicional, que es otro tipo de música también en Marruecos. Pero esta es la música clásica tradicional, por decir de alguna manera la música culta. Hay muchos de los poemas que son de algunos poetas de Al-Ándalus, como Al-Shustari de Guadix, o Ibn Jatima de Almería, o Ibn Arabi de Murcia. En fin, hay una serie de poemas que todavía se conservan de estos poetas y que ha llegado hasta nuestros días. Realmente para mí es un fenómeno lo de esta música, porque es una forma de hacer que todos conocen, todos exactamente los giros musicales que se hacen, todos saben cómo se hace, en el momento en el que se hace. Hay un poquito de improvisación en la parte libre, sí, del canto libre o en algún giro, pero está todo muy medido, muy establecido y muy estudiado. Entonces, el aprender este misán, bueno, o sea, la cuestión de la letra es fácil porque hay un libro, que es este. Bueno, esta es una versión moderna. Tengo otro que es un facsímil que se llama el Kunash de Al-Haik. Es un hombre del siglo XVIII que recopiló las 11 nubas y está todos los textos, ¿no? Todos los textos de todos los poetas. Entonces, esto está bien porque vas haciendo una nuba y puedes ir leyendo el texto ya te recuerda a cómo era la música, pero la música está toda en la cabeza. Entonces, bueno, yo empecé a aprenderme este misán y, claro, es aprenderte la música de memoria. Los textos, afortunadamente, podía irlo leyendo porque si no ya me volvía loca, porque yo tampoco hablo árabe como para fenomenal, ¿no? O sea que si no lo iba leyendo, muchas veces iba diciendo sonidos sin tener ni idea de lo que estaba diciendo. Luego tenía la otra labor, que era con un profesor de árabe que tenía ahí, íbamos traduciendo cada poema de cada nuba, con lo cual
era muy bonito. También es muy curioso lo que me pasa con algunos árabes, o sea, la verdad es que me ha pasado siempre con ellos. Tengo una poesía, por ejemplo, digo, Leilu Ajib Far al-Magana, y entonces le digo a una vez, ¿qué quiere decir esto? Entonces uno dice, noche maravillosa, tal, tal, y otro dice, la luna estaba pasando la noche en el cerro mañana, y digo, pero vamos a ver, ¿es la misma poesía, sí o no? Y cada uno me la traduce de una manera. Entonces digo, bueno, a ver, entonces eso, no sé, me ha pasado siempre y me llama mucho la atención porque ellos luego se entienden entre sí, ¿no? O sea que, no sé. Pero bueno, fui traduciendo las poesías de cada misán y hice mi primera incursión en Casablanca, en el Teatro Mohamed V, en el festival este de Casa Andaluz. Entonces yo ya durante los ensayos, yo la verdad que iba, pero vamos, acojonada, perdón, iba muerta de miedo porque, claro, yo estaba allí y de repente me tocaba cantar a mí una canción. Entonces me tenía que poner a cantar en árabe con todos así mirando y diciendo además, esta chica, ¿qué hace aquí? Y cantando además en árabe y nuestra música y tal. Entonces, cuando cantaban todos cantaban bastante fuerte, pero cuando me tocaba a mí, de repente la orquesta hacía y se callaban, y yo que quería que tocaran fuerte para que me arroparan y que no se me oyeran, no había manera. Entonces, bueno, me fui con este misán aprendido así un poquito, me fui a Casa Andaluz para un público, no sé, había como 2000 personas, es un teatro enorme. Y cuando llega mi trozo, además yo decía, es que seguro que lo pronuncio mal, y aquí está todo el mundo que no me van a entender. Bueno, lo pasé muy mal, y pues nada, con la voz ahí temblona, horrible, ¿no? Yo creo que lo hice muy mal, pero bueno, a todos les debía parecer estupendo, pues me aplaudieron muchísimo, yo creo que por lo valiente que fui de lanzarme a hacer eso, ¿no? Porque... Y bueno, este fue el primer misán y luego ya a partir de ahí aprendí como 7 o 8 misán completos. Hice con ellos una grabación de uno bueno, muy bonito, de la nueva, de la Agribat al-Hussein. Y eso, grabamos un disco con eso, que nunca ha salido al mercado, pero el disco está y algún día saldrá. Y bueno... pues la verdad que poco a poco los músicos ya me fueron aceptando, los que no me conocían. Con ellos ya empecé a hacer no solamente conciertos en Marruecos, sino también por otros países árabes, en Argelia, en Túnez, en Kuwait. Luego también hicimos varias giras de conciertos ya con un grupo más reducido, no con toda la orquesta. Hicimos varias giras por toda Europa, ¿no? Por Suiza, Austria, Holanda, Francia, y fue muy interesante también la convivencia con ellos, ¿no? Porque todos eran musulmanes, todos eran muy religiosos y ellos tenían sus ritos, sus cosas. Recuerdo un viaje, por ejemplo, que fue a Francia, que pilló en Ramadán, que eso fue una locura total, porque claro, ellos... O sea, teníamos el concierto, había que ensayar, pero ellos no querían comer. Y yo decía, pero si estáis de viaje sí que podéis comer, porque esto lo dice el Corán, por lo visto. Entonces, bueno, no había manera, no comían y estaban todos medio desmayados, ¿no? Y ya cuando fue el concierto, 10 minutos antes ya podían comer, entonces se comieron unos dátiles rápidamente y salieron al concierto. Y yo decía, bueno, no sé si voy a tener que ir sujetando a todos, porque bueno... Pero bueno, estuvo bien. No sé, les voy a poner un poquito de música, a ver cómo puedo salir de aquí yo. Es que no entiendo dónde está la salida. Ah, es que ya está. En el tiempo de... Una de las cosas más interesantes que hicimos cuando estuvimos en Tánger fue un proyecto en el que estuvo Carlos, mi marido, fue la parte fundamental,
que fue la reconstrucción del UD Ramal. Esto fue también con el apoyo de España y de la Agencia de Cooperación. Fue un trabajo muy interesante, de bastante envergadura, en el que recorrimos, bueno, fue una investigación de Carlos. Él ya llevaba muchos años investigando sobre este laúd, que era el laúd tradicional andalusí, que se conserva allí solamente ese en Marruecos. Hay otro en Argelia y otro en Túnez, pero este en concreto en Marruecos. Entonces nos fuimos recorriendo los museos y haciendo un estudio, Carlos haciendo estudio de ello, midiendo de los instrumentos que quedaban, todavía que se conservaban. A ver si encuentro esto. Entonces, a ver, porque voy a ir poniendo fotos mientras les cuento. Este es Aissam Garbawi, que era también, o sea, estuvo trabajando con Carlos, fue alumno de Carlos en la lutería allí. Y esto es en uno de los museos, creo que este es en Rabat, en el Museo de los Omeyas, que se conserva uno de los laúdes. Entonces, muy amables, o sea, pidiendo permisos, nos dejaron poder fotografiar y hacer un estudio del instrumento que se conserva ahí. Esta era la directora del museo. Aquí muertos de calor, nos pilló. Esto es en Fez, ya en el Museo de Fez, también con otro de los laúdes que se conservan en el Museo Badja. Bueno, es un poquito para que vean el ambiente, ¿no?, que había ahí. Esto es en Marrakech, que pasamos más calor fotografiando este instrumento. Tú lo recuerdas, ¿no? Qué horror, qué calor, yo creo que en la vida. Bueno, Carlos se tuvo que echar agua por la cabeza porque... En fin, esto con respecto a los instrumentos del UD Ramal. Y lo que quiero enseñarles es que después de esto ya se hizo una exposición. Entonces, Carlos preparó una exposición interesantísima, a la que vino muchísima gente, mucho público y también muchos musicólogos de todos los países árabes. Y se presentó este instrumento que no había vuelto a sonar en las orquestas desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Porque esto sí, a principios del siglo XX, como hacia los años 30, yo creo, más o menos, ya se dejó de tocar este instrumento. Y era el instrumento realmente característico de ahí. Entonces esta exposición, que se hizo en el Palacio del Mulay Hafid, en Tánger, luego lo hemos llevado a más sitios. Esta es una de las reproducciones que hizo Carlos, una maravilla, que ahora les voy a poner para que escuchen un poco. Este es el espacio donde se hizo esta exposición. Y Carlos ya preparó una exposición con muchos de los instrumentos que tenemos nosotros y algunos de los que tenía la Asociación Conferencias Musicales, donde trabajábamos en Tánger. Preparamos una exposición con instrumentos de cuerda. Estos son varios de los salterios, instrumentos de cuerda, de percusión, así, de países árabes. Se llamaba Instrumentos Hispano-Magrebíes. Y la llevamos a varios centros de las capitales de Marruecos. Era una exposición grande. Esta fue la primera que se hizo. Me hubiera gustado también, a lo mejor, en algún momento, a lo mejor podría estar aquí en este festival, porque creo que es interesante. Bueno, entonces, de este proyecto del laúd Ramal hicimos una presentación de concierto. Y luego ya ese concierto lo hemos llevado a más sitios, a varios sitios. Les voy a poner un trocito con la orquesta. Ay, no. Por favor. Es que no sé dónde tengo. A ver, un momento.
Pero ¿por qué no tengo los vídeos aquí? Es que no lo entiendo. Esta es la primera vez que suena este instrumento así en público. Son dos, hizo Carlos II. Bueno, este es el laúd ramal, este es un rabel, una copia de las cantigas de Alfonso X, que también hizo Carlos. Todos los instrumentos que hay ahora mismo aquí, todos los construyó él. Entonces, era muy interesante porque los músicos con los que estábamos trabajando, ellos estaban acostumbrados a tocar con instrumentos modernos, con la viola moderna, en fin. Y esta incursión en instrumentos antiguos y medievales sí, aquí lo puedo bajar. Ah, baja todo, vale. Ah, vale, lo bajo aquí. Ya está aquí. Bueno, entonces, claro, ellos estaban acostumbrados a tocar con instrumentos modernos. Entonces, de repente, entrar en el mundo un poco antiguo de un rabel medieval, un salterio medieval, el canún medieval también, era tener también ellos que aprender una técnica para poder tocar con estos instrumentos, porque no lo sabían hacer. Entonces, igual que me pasó a mí también al principio de empezar con el salterio, hubo que investigar, trabajar horas y horas y horas buscando la forma, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que estábamos muy contentos todos. Bueno, a mí me costó al principio que entraran con esto, porque no sonaban tan bien como los instrumentos modernos. Claro, son instrumentos que hay que buscarles otra forma, tiene otro matiz, tiene otra característica. Esto no puede sonar como un violín moderno, nunca, jamás. Entonces, bueno, pero poco a poco se fueron haciendo, y la verdad que lo que se creó era algo interesantísimo, porque era con su forma de hacer música, de repente entrar en la música medieval, que yo estaba acostumbrada a oír siempre a músicos occidentales, nunca jamás en mi vida a músicos árabes, musulmanes, nunca, jamás. Entonces, bueno, pues aquí realmente creo bueno, que ha sido interesante. Mira, esto es una jarcha, por ejemplo. Esto... Nada, bueno, da igual. Esto es una forma que hemos introducido dentro de la nuba, que no existía, que es una jarcha así, ya... Ese es para todo, ya me he dado cuenta, perdón. Vale, ese para la música. Vale. Bueno, este concierto que se hizo en el Palacio Mulay Hafid, al que vino muchísima gente interesada en saber qué era lo que pasaba con estos laúdes, con este instrumento, bueno, pues fue un éxito, y entonces ya se empezó a llevar a más sitios. De hecho, lo llevamos hasta Kuwait, este proyecto, ¿no? Y no sé...
Bueno, con los músicos marroquíes, aunque hace ya 2 años que estoy en España y que realmente estoy ahora con otros proyectos de vida, que no estoy nada ahora mismo con este proyecto, sino, bueno, ahora estoy con otra cosa, pero con ellos voy a hacer, en enero haremos en el Instituto del Monde Arabe en París un concierto, también con estos instrumentos, y bueno, pues va a ser otra vez un encuentro con ellos, ¿no? Y realmente les echo de menos, aunque me alegro muchísimo de haber vuelto ya a España y estar ahora, bueno, pues con mis cosas, pero bueno, pues solamente comentarles que ahora en el proyecto en el que estoy embarcada es con el cantautor Javier Bergia, con el que estuve también aquí en Frigiliana, no sé si fue en enero o febrero, hicimos un concierto de su repertorio. Y entonces acabamos de grabar un disco de música de poetas españoles que van desde la Edad Media hasta ahora, pues desde Gonzalo de Berceo, Calderón, Quevedo, Luis Cernuda, Carmen Martín Gaite, Miguel Hernández, Antonio Machado, en fin, hasta a la actualidad. Y que lo vamos a presentar dentro de nada, de 2 meses, que es un mundo que es como el otro extremo, es que no tiene a esto, pues, muy distinto a este mundo de Marruecos, muy distinto de aroma, muy distinto de sabor, muy distinto de todo, ¿no? Pero cuando llegué a España tenía muchas ganas de cantar en español, fundamentalmente quería cantar en español. Y bueno, pues empecé a hacer una cosa sobre un poema de Calderón de la Barca, y a partir de ahí ya salió el disco este. Y nada, esta noche haremos con el grupo Mudéjar parte de repertorio de romancero, de sefardí, de alguna canción de la música andalusí. Y nada, yo creo que ya no tengo nada más que decir, que muchísimas gracias por haber venido, espero que les haya resultado por lo menos entretenido, no lo sé, porque estoy un poco espesa esta mañana, yo me noto un poco, no sé si es el tiempo o el cielo, pero bueno, que les haya aportado algo por lo menos a su vida en el día de hoy. Nada, muchas gracias por estar aquí. Sí, es que bueno, se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero no voy a sacarlas ya, ¿eh? Pero solo decir que... De estos discos que tengo aquí son los discos que he grabado yo. O sea, están el del Calamus, que es uno de los primeros, sí. Aquí, por ejemplo, me encanta este disco, porque me gusta, pero cuando oigo la pronunciación digo, madre mía, esto fue antes de irme a Marruecos. Tampoco es que ahora pronuncie mucho mejor, pero vamos. Y aquí están una serie de discos que esta noche tendré solamente 2, porque todos los demás se me han agotado y hay que reeditar y, en fin, ahora mismo estoy en otras cosas. Pero esta noche estos no los puedo poner a la venta porque no tengo. Esta noche tendremos aquí alguno, por si a alguien le interesa, alguno de los discos estos. Y algunos están también en internet, en digital, están todos los demás, yo creo. Así que bueno, sí. Claro, sí, hombre.
Realmente es el sacterio al que se ha llegado después de mucho trabajo, de darle muchas vueltas a ver cómo podría ser este instrumento, cómo podría sonar, de qué forma. Entonces, Muchas gracias. Bueno, un momentito.